mediante el uso del lenguaje, los procesos legitimatorios que hacen ambos personajes, pero como finalmente ambos, pese a que se intentan potrificar uno al otro, ¿no? Más el narrador, evidentemente, ambos resultan un otro para el gran país, ¿no? Claro. Finalmente es así, pueden tratar de diferenciarse uno del otro para, quizás en términos lacanianos, digamos, para ser reconocidos por el gran otro, ¿no? Por este país, pero finalmente ambos son alteridades, ¿no? Ambos son seres marginales, ambos son presencias disminuidas, menoscabadas, etc. Sí, Ese sería básicamente mi comentario. Claro, ¿verdad? Como usted dice, ambos son marginales, como incluso en el caso del relato anterior, los españoles, diríamos que también todos ellos son, bueno, el más marginal es el narrador, ¿no? Pero en algún sentido Angustias también es marginal porque ella no es de Madrid, ella es de Salamanca, ¿no? Entonces también, como acá ocurre en el Perú, que cuando uno viene del interior, uno también se siente un marginal, se siente un migrante en la propia Lima, ¿no? La propia Lima. Pero luego, claro, cuando uno, como un personaje como el que nos presenta Ribeiro, va al extranjero, va a sentir la misma condición que siente todo migrante en un país más desarrollado. Como usted dice, en este relato Ribeiro aprovecha todos los aspectos del entorno para hacer una historia fuerte, una historia que muestra la lucha, como decía Darwin, ¿no? La lucha, sobrevive el más fuerte. Curiosamente aquí el que sobrevive es el más débil. ¿Por qué? Porque es el que finalmente tiene la posesión, es el inquilino legalmente reconocido. Esa situación legal le permite a él finalmente tomar esa decisión, como usted dice, en ausencia de Torroba, de sacar las cosas y mantenerse firme, ¿no? Ahora, en el caso de Torroba destaca pues esa audacia, ¿no? Esa capacidad que tiene para imponer su presencia en forma paulatina, desde lo más pequeño, lo más insignificante, con dejar simplemente sus cosas, a que luego se queda a dormir y hay un momento en que llega con una mujer y tiene relaciones con ella, sin importarle la presencia, sin importarle la condición del inquilino legalmente reconocido, ¿no? Entonces, en ese sentido es un cuento muy simpático, muy relevante, porque muestra pues las dificultades vitales de los marginales, ¿no? Que viven en condiciones de extrema pobreza, en condiciones muy duras, que se acentúan con la llegada del invierno. El invierno es demoledor y esa atmósfera que está comenzando además, ¿no? Es la que se percibe, es lo que da mayor dramatismo, porque finalmente Torroba se va y no sabemos a dónde se va. Es una incertidumbre la del personaje que hace que nos identifiquemos con su drama, que en ese momento, con el drama que en ese momento está viviendo, ¿no? Entonces, ya está instalado en París. Vamos a ver otro relato. Ya está en París, vamos a seguirlo en París. Vamos a ver el cuento Papeles Pintados. Vaya buscando, no es un relato tampoco muy extenso, pero es otra situación en el París donde ya vive el personaje, pero en otra situación. Eso es lo que vamos a ver en este cuento llamado Papeles Pintados. Papeles Pintados. Papeles Pintados. Vamos a ver.
Vamos a ver nuestros papeles pintados. Demetrio. A ver, unos minutos para ubicar el texto. Acá está. Ubicó usted seguro, ¿no? Sí, profesor, sí. Ya. Como ve, no es tan extenso, se va a hacer, creo que probablemente el último del libro que vamos a comentar, o quizá alcance el tiempo para alguno otro más. En todo caso, es breve el análisis que hago, pero es otra situación, que también muy sugestiva, puede tener punto de contacto con los españoles, porque hay personajes femeninos, personajes masculinos. Vamos a ver qué nos cuenta ya este personaje que está, por lo que se dice, está en una situación un poco más tranquila, aunque sin duda se percibe también la marginalidad. Entonces, lee usted por favor y luego hacemos el comentario respectivo. Papeles pintados. Sí. Siguiendo una opción empleada en casi todos los relatos de los cautivos, en Papeles pintados se recurre al concurso de un narrador autodiegético en primera persona que comparte roles protagónicos con un personaje femenino de nombre Carmen. De modo que cabe hablar pues de un narrador coprotagonista, que es la denominación que empleamos para esta técnica muy recurrente también en este volumen de 1972. La fábula, según otra constante del libro, se desarrolla en unas calles de la ciudad de París en unas pocas horas de la noche y el amanecer, por lo cual es lícito tipificar el texto como un cuento fragmento, pues en un breve lapso temporal redondea una anécdota que revela ciertas características esenciales de la personalidad de Carmen, el personaje más importante de esta ficción breve de Ribeiro. El relato desde la perspectiva del narrador indicado, cuyo nombre nunca se menciona, se evoca con una prosa muy visual, ágil y con un buen manejo de la descripción y el diálogo, las horas que pasó al lado de Carmen, una mujer con una visión muy particular. Le gustaba recorrer las calles observando los afiches turísticos que adornaban las vitrinas de los establecimientos y luego de elegirlos los arrancaba. Esta curiosa actividad es la que centraliza la historia contada por el narrador, quien la acompaña en el recorrido, pero el propósito latente de este es concretar con Carmen una aventura amorosa, como ocurre en el relato del mismo nombre y en otros como Bárbara, ya analizado en estas páginas. Después de haber estado en el bar con ella durante algunas horas, escuchando las tribulaciones que había pasado, salen con rumbo al hotel, donde el narrador espera poder pasar la noche en compañía de Carmen. Pero este plan se frustra porque ella se detiene varias veces a elegir y arrancar varios afiches, y cuando ha concluido su cometido, las horas han avanzado y ya no es posible que ingresen al hotel. Es de madrugada y el narrador la acompaña hasta la puerta. Su amiga lo compromete para que vuelva a buscarla esa misma noche, y en efecto el narrador la va a ver. Luego de volver a recorrer esa madrugada realizando la misma actividad que mencionaba Carmen, por fin llegan a la habitación del hotel y allí el narrador descubre con sorpresa que su amiga tenía su cuarto atiborrado de afiches con paisajes de todos los sitios turísticos del mundo. La visión de la cantidad de papeles pintados lo impresionó y salió huyendo del lugar donde vivía su amiga, rodeada o invadida por esos objetos que eran sus. Lo curioso es que ya en la calle, supuestamente llegado del mundo de los afiches que mencionaba Carmen, el narrador se encontró con un afiche que su amiga había visto, pero no pudo arrancar. Contagiado por la pasión que absorbía a sus coprotagonistas, él hizo la labor subrepticia que había visto realizar y, cumplida la misión, volvió a la habitación de Carmen con el destino, porque comprendió lo importante que eran esos papeles pintados para la ciudad colección. Esos impresos que con tanta pasión ella sustraía al amparo de la noche parisina eran una especie de objetos mágicos, pues sustituían las experiencias de viaje que Carmen probablemente nunca logró realizar porque carecía de los medios económicos para recorrer el mundo, y se hizo la ilusión de visitar aquellos lugares de ensueño a través de los papeles pintados. Su amigo el narrador llegó a entender la función compensatoria que cumplían los afiches, y por ello renunció a sus propios deseos, usar del encuentro íntimo. Asumió de algún modo la presión de Carmen y se convirtió en una suerte de colaborador o de ayudante de su amigo. Con buen criterio, Elmore, reconocido estudioso de la
lado del hombre existe el propósito de consumar una relación amorosa con las respectivas mujeres. Y en ambas historias, las expectativas eróticas de ellos se ven frustradas por los comportamientos peculiares de ellos. En el caso de Bárbara, la joven prefiere mostrar su supervisión de espaldas a su amigo antes que intimar con él en la cama, cerca de los cuales están. En papeles pintados, la obsesión de Carmen por los afiches frustra los deseos amatorios del narrador y este termina por comprender y sumarse al ímpetu coleccionista de su amigo. Son pues la presencia de ciertos objetos, la ropa, los afiches, los que dificultan una consumación amorosa, entusiastamente anhelada por ellos e ignorada o minimizada por ellos. Y el resultado es la sensación de frustración de los personajes masculinos, mientras que las mujeres parecen permanecer al margen de conflicto. Pues bien, ya tiene usted una aproximación a este curioso relato, que efectivamente tiene mucha relación con Bárbara, ¿no? Quizá eso nos lleve a leer Bárbara, que también es un cuento breve. A mí me gusta mucho este relato, a pesar de su sencillez, porque tiene un trasfondo. Los objetos son aquí importantes, asumen un rol protagónico, en fin, ¿qué observaciones podría hacer usted acerca de este relato? Papeles pintados, esta es esta forma genérica de llamar a estos afiches que apasionan a Carmen, ¿no? Y que hacen que ella, entre coleccionar los afiches y tener un encuentro íntimo con su acompañante, prefiere optar por los afiches, ¿no? Y lo curioso es que incluso el propio narrador se contagia de esa afición, ¿no?, por los afiches y colabora mediante este incremento de la colección con un afiche que Carmen no había podido apropiarse, ¿no? ¿Qué le suscita? Esta es otra situación del Ribeiro ya en París, ¿no? No nos dice, no sabemos de dónde viene, todo se centra en este interés, en esta relación tan peculiar con Carmen. ¿Qué le parece este relato, señor Ábalos? ¿Qué detalles se puede señalar? Bueno, a partir del vínculo que se establece entre los dos, cada uno tiene sus prioridades, ¿no? La prioridad del narrador viene a ser, pues, evidentemente una prioridad más instintiva, mientras que la del sujeto femenino, que en este caso ya de Carmen, es de hecho una prioridad que, si bien llega a la obsesión, no es obsesiva, para lo que sirve es para cubrir una falta, ¿no? Y esta falta es precisamente la ausencia de viaje debido a su mediocridad, ¿no? Realmente hay muchos personajes mediocres, después de todo. En el caso de Carmen, sin embargo, es de destacar el hecho de que busca, digámoslo de alguna manera, mejor dicho, busca apoderarse simbólicamente de esos espacios, ¿no? A partir, pues, de estos papeles pintados, de estos afiches, de estas promociones, etc., ¿no? Y en su realidad interior, que es la de su habitación en el hotel, ella precisamente cumple esta fantasía, ¿no? Esta fantasía de viajar. O sea, la realidad, digamos, por utilizar un término bastante común en esta lectura, ¿no? La realidad real, lo que le demuestra, pues, es que ella evidentemente no viajaba y no va a poder quizás nunca viajar, pero la que ella se construye más bien indica que sí lo ha hecho, ¿no? En estos pequeños papeles pintados, que de algún modo traslada lo que o disfraces que vendría a ser el objeto del deseo real. En cuanto a narrador, digamos que su transición de este instinto primario simplemente por lo sexual a de algún modo comprender la obsesión que tiene su amiga, su compañera, va sobre todo, pienso yo, no he leído el texto evidentemente, quizás así sería más claro, va sobre todo ligado a una suerte de resignación, ¿no? A una suerte de resignación en un sentido
cuento anterior, porque así como Torroba absorbe al narrador, en este caso Carmen absorbe también el principal objetivo del narrador, claro. que es simplemente tener intimidad sexual. Sí, pues. Básicamente esa sería mi predicción. Pero rápidamente vamos a ir a Bárbara, que está por ahí también, para ver esta similitud que existe, ya que en ambos relatos se da esta relación entre... Sí, acá está brevemente. Con eso sí vamos a terminar la parte que corresponde a Ribeiro, ¿no? Pero para leer este relato, entonces abandonamos momentáneamente París, porque la historia que se cuenta en Bárbara no ocurrió en París, ocurrió en alguna otra ciudad que el narrador conoció, una ciudad también europea, pero no es la Europa de París o de Madrid, sino una Europa más bien diferente, ¿no? Entonces, ubicó el relato Bárbara. Sí, profesor. Ya. Lea, por favor, para que vea la afinidad que tiene. Profesor, disculpe, no sé si ya podía notar, ya estoy un poco mal de la garganta, no sé si mi compañera me podría apoyar. Sí, Ana Yangali está conectada, bueno, que sí, ingrese está conectada, Yangali, sí, pues. ahí está conectada. Sí, porque si no, Yangali iba a sufrir peor que Torroba, ¿no? Sí, está bueno, conectada. le agradezco mucho, y si la señorita Yangali está ahí, pues tomará la posta, Sí, porque profesor, sí. buenas noches. Bueno, vaya, caramba, volvió usted. Ya, sí, pues, gracias, señor Ábalos, nuevamente. Estaba buscando justamente el texto. Ah, caray. Está en su ya, correo. ya, perfecto. Pero está en su Está correo, en el correo, se les Está enviado en su al correo, por y eso a es que el la señor... hora yo no avisé. No, estoy buscando el título. Estoy buscando el título. está Ah, ya. buscando en el archivo. Entonces, bueno, estamos acompañando a Ribeiro a través de los cuentos, lo estamos acompañando en su recorrido de diferentes ciudades europeas. Ya hemos visto el relato de los españoles, que se ambientan en España, y luego hemos visto un par de relatos que se ambientan en París, porque ese fue el recorrido, ¿no? Y el último que acabamos de leer se llama Papeles Pintados, donde los coprotagonistas son una pareja, un hombre y una mujer, que comparten algunos momentos en la noche parisina, ¿no? Y toda la historia se desarrolla más que 1 o 2 días, nada más. Veamos el cuento Bárbara. El procedimiento que hemos seguido es que usted lee el texto, como ha hecho el señor Ábalos, y luego usted misma hace algunos comentarios sobre este relato, que nos presenta a otro personaje femenino bastante singular, como es el caso de ella, de la que da título al relato. Entonces, si ya tiene el relato, léalo por favor, y luego hace un comentario. Le escuchamos, señorita Yangali. Ya, gracias. Bárbara. Así es. Esta singular aventura corre a cargo de un narrador autodigético, en primera persona, y comienza con una referencia a la carta de Bárbara, que el citado personaje conservó durante 10 años, con la esperanza de encontrar a alguien que me la tradujera. Bueno, es la cita, disculpe, sí, no, con la esperanza de encontrar a alguien que me la tradujera, fin de la cita. Porque la misiva estaba escrita en polaco y su destinatario solo dominaba el español y el francés. Pero un buen día renunció a dicha esperanza y la destruyó, y por ello, cito, nunca sabré qué cosa me decía en esa carta escrita en polaco. Fin de la cita. En realidad, la carta que el narrador nunca leyó era el único y último testimonio de la curiosa relación que vivió en, cito, Varsovia, años después de la terminación de la guerra, y la cita, con una joven polaca de nombre Bárbara. Como en todos los relatos de los cautivos, el protagonista procede de Sudamérica. Abre paréntesis, no se especifica si es peruano, como en otros casos, abre paréntesis.
y está en la capital de Polonia, donde se realiza un congreso de la juventud que reúne a unos, cito, 30.000 muchachos. Primera cita. Así es. Nos parece muy ilustrativa la opinión que el narrador, tanto tal, expresa acerca del significado que se les atribuía a esos congresos. Veamos lo que piensa. Cito: éramos ilusos entonces y optimistas. Creíamos que bastaba reunir a jóvenes de todo el mundo en una ciudad, hacerlos durante 15 días pasear, conversar, bailar, comer y beber juntos para que la paz se instaurara en el mundo. No sabíamos nada del hombre ni de la historia. Correcto. Ese es el contexto en el que se encuentran los dos protagonistas de esta historia contada desde la perspectiva del joven que conoció a Bárbara y a la que describe así, cito: tenía la cabeza perfectamente redonda y dorada y era pequeñita, ágil, fina y de un perfil tan delicadamente dibujado que daba miedo mirarlo con insistencia. Fin de la cita. Los jóvenes, a pesar de las dificultades idiomáticas, pues no manejan una lengua en común, llegan a entenderse con la ayuda de los gestos y se convierten en enamorados. Este avance entusiasma al joven y lo anima a buscar la consumación sexual de la relación, como lo hacían sus demás compañeros, quienes en las reuniones nocturnas contaban a los demás sus hazañas eróticas con las jóvenes que habían conquistado. En cambio, el narrador demoraba en el logro de su propósito erótico, pero sus anhelos se vieron alentados porque Bárbara, con ayuda de gestos que incluían tocarse su falda y levantar la basta, cito hacia sus rodillas, consiguió construir un mensaje que el narrador interpretó de este modo, cito: vivo fuera de la ciudad, iremos a mi casa un día, hay que tomar un tren. Fin de la cita. El joven protagonista estaba convencido de que Bárbara también quería tener relaciones íntimas con él y por eso lo invitaba a hacer ese viaje hasta su casa. Finalmente los jóvenes partieron entusiastas y llegaron hasta un pueblecito donde Bárbara me hizo descender. Fin de la cita. Desde la estación donde los había dejado el tren, tomaron unas bicicletas y pronto estuvieron en la casa de la joven. El narrador evoca el ingreso a la vivienda y el recorrido que hicieron hasta llegar al dormitorio donde se supone que se realizaría el encuentro amoroso en aquella cama estrecha, pero que asume un gran significado en ese momento, como lo comprueban las siguientes palabras del joven. Cito: una cama. Qué largo había sido el camino. No lo escucho. Señorita Yangali. No lo escucho. A ver, vea su micrófono. No la estoy oyendo. Señorita Yangali. No la escucho. No Sí, sé. es su conexión a internet. Ay, Su conexión a internet no es buena y por eso no se le pues se escucha. pierde la Sí, conexión. se pierde la conexión. Bueno, vamos a esperar, esperemos que retorne. Yo estoy acá, estamos Sí, no se le en escucha. la sesión de clase. La señorita Yangali está leyendo un cuento de Ribeiro que se llama Bárbara, de la colección Los Cautivos, y luego de esa lectura ella hará un comentario. Nosotros también podemos hacerlo, ¿no? Esa es la Sí, es su conexión técnica a que internet. estamos Está empleando. conectada, Esta clase, pero ya. no se le escucha Bueno, por la vamos a ver, conexión a internet. en todo caso nosotros nos mantenemos acá firmes hasta el final de la jornada. Ya hemos recorrido, ya prácticamente estamos por llegar a las 8:30. Aún nos queda un material que en fin podemos, porque es más breve ese material, concierne a los cuentos de Nostroza,
Pero antes quisiéramos terminar con esta... Buenas noches, Pepe Martínez. Lo que pasa es que esta noche es noche de poesía, ¿no? Vamos a seguir esperando a la señorita Yangali porque está ella... Sí, tiene problemas con el internet. Sí, Entonces, bueno, lamentamos. mejor continúe usted. Sí, pues. Si la espera, Bueno, entonces continuaremos continúe. pues hasta que ella vuelva, Ujú. ¿no? Esta clase ha consistido en la presentación de un libro cuyo autor es el profesor del curso. Y entonces se les ha enviado a los estudiantes, se puede comprobar con el video, el libro en forma de archivo, un PDF. Y por ahí hemos podido dialogar. El señor Ábalos ha hecho hasta en 2 o en 3 oportunidades la lectura y el comentario. De esa manera estamos presentando el libro sobre un autor latinoamericano como es Julio Ramón Ribeiro. Ya hemos cumplido un tramo importante de esta presentación y en todo caso con la esperanza de que la señorita Yangali pueda retornar o su conexión pueda funcionar. En esa clase también teníamos que ofrecer una visión sobre otro personaje que también, como Ribeiro y como casi todos los escritores, no solo peruanos, sino latinoamericanos, han hecho siempre un viaje a Europa. Y ya hemos dicho que ese viaje, el primer viaje y los otros viajes tienen siempre un simbolismo, porque somos parte de Europa, parte sobre todo de la Europa occidental, porque desde Europa vinieron los españoles principalmente hacia nuestros territorios hace varios siglos, después del llamado descubrimiento de América, vinieron a nuestros territorios no en son de paz, sino en son de guerra, y se instalaron violentamente en los espacios del Imperio del Tahuantinsuyo, y las circunstancias favorecieron que un grupo de españoles, claro, mejor armados, más experimentados, pudieran tomar como prisionero al Inca Atahualpa y luego ellos mismos, siendo juez y parte, determinaron la muerte de Atahualpa. Allí comienza el proceso de la conquista, conocido por los que siguen esta sesión. Y bueno, como consecuencia de ese hecho ocurrido hace varios siglos, en el siglo XVI, desde prácticamente, o de casi inmediatamente, los que hemos nacido en estas tierras, en cualquier parte de esta tierra, fundamentalmente la parte sudamericana, donde hay varios países, gentes que hemos nacido en diferentes momentos, hemos concurrido a Europa, porque vemos en Europa una suerte de padre, el padre que nos impuso su presencia, que nos dejó su idioma, su religión, su literatura, su presencia cultural, y a pesar de que forma... ¿Aló? ¿Sí? Sí, estoy teniendo problemas con la red. Sí, ¿va a poder continuar o retomar? Sí. Bueno, Sí puedo. entonces ya escuchamos, porque ya habíamos comenzado con otro tema, pero como usted ha dejado por razón de conexión en suspenso, entonces continuamos con la lectura y luego con el comentario. Usted recuerda dónde estábamos, justamente en un momento clave en el que se escucha un comentario del narrador, claro, un comentario posterior. Este es un cuento que está evocando un hecho y ya ha ocurrido, ¿no? Y que todo esto se ha desencadenado después de que el narrador ha roto una carta que le envió Bárbara, que él nunca pudo leer.